video es presentado por el Sistema Ciencia Garza Educativa de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Para mayor información, visítanos en www.uaeh.edu.mx. Gracias por aprender. Buenas tardes, mi nombre es Miguel Ángel Salazar Martínez, soy catedrático de la Escuela Superior de Actopan. Hoy voy a exponer el tema de la argumentación y la interpretación jurídica desde el punto de vista del criterio gramatical. Es necesario prácticamente ver qué es la interpretación y la argumentación para posteriormente llegar al criterio gramatical. Bien, ¿cuál es el objeto de la argumentación e interpretación desde el punto de vista jurídico? La importancia de argumentar e interpretar prácticamente es diferenciar qué es argumentar y qué es interpretar. Bajo este tenor, establecer una relación entre sí, es decir, una complementa a la otra. Dotar prácticamente de herramientas al alumno para que él pueda justificar todo tipo de argumento de acuerdo a las interpretaciones jurídicas en relación a los criterios gramatical, sistemático y funcional. En un primer momento vamos a ver el criterio gramatical. Primero, ¿qué es argumentar? De acuerdo a la Real Academia de la Lengua Española, argumentar es descubrir, es probar, aducir, alegar, poner argumentos, disputar, discutir e impugnar una opinión ajena. Desde el punto de vista jurídico, es impugnar un argumento de acuerdo a las diferentes materias en el criterio jurídico. Por otra parte, interpretar es explicar o declarar el sentido de algo, principalmente el de un texto, explicar acciones, dichos o sucesos que pueden ser entendidos de diferentes modos y conseguir ordenar o expresar de un modo personal de acuerdo a la realidad. La teoría de la argumentación jurídica atiende al discurso justificativo de los jueces, es decir, de las razones que ofrecen como fundamento motivación de sus decisiones, autos o cualquier tipo de resoluciones. Bueno, ¿cuál es el interés por la argumentación jurídica para cumplir tres objetivos fundamentales desde el punto de vista del alumno o prácticamente de un abogado o en su defecto desde el punto de vista dentro del sistema jurídico público? Primero, para fundar y motivar las decisiones jurisdiccionales o en su caso para atacar las resoluciones. Segundo, para legitimar dichas decisiones frente a las partes directamente y frente a la sociedad en su conjunto indirectamente. Siguiente, por favor. Y tercero, para defender la postura, defensa u acusación a través de argumentos establecidos por las partes en relación a las diferentes interpretaciones de las normas jurídicas. Bien, ¿cuáles son los criterios de interpretación y tipología de argumentos desde el punto de vista del Instituto de la Judicatura Federal? Son tres: el criterio gramatical, el criterio sistemático y el criterio funcional. Uno prácticamente es de acuerdo al lenguaje de cada legislador o de cada una de las palabras o significados de acuerdo a diferentes términos o conceptos que maneja la sociedad. Segundo, a través de criterio sistemático, es decir, a través de un sistema, a través de tratados internacionales, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, leyes federales, leyes generales, leyes locales, reglamentos. Prácticamente una interpretación de acuerdo a un sistema. Y el criterio funcional, que prácticamente es voluntad o fines del legislador o de una norma. Darle un valor a una norma. ¿Sí? Bien, en un primer momento vamos a explicar qué es el criterio gramatical. Y el criterio gramatical se refiere a la interpretación conforme a la letra. Establecer una interpretación de acuerdo a las definiciones o conceptos de cada palabra. Estas pueden ser semántica, significado de las palabras, sintáctica,
el servicio que tiene una palabra en relación con otras para darle prácticamente un significado a un texto. Y el tercero, a contrario sensu, acudiendo al uso del lenguaje ordinario o bien lenguaje técnico jurídico. El criterio gramatical semántica se refiere al significado de las palabras, es decir, darle significado a cada una de las palabras. En un primer momento, como ejemplo, tenemos el concepto de la palabra derecho. ¿Qué es la palabra derecho? La palabra derecho proviene del vocablo latino directum, que significa no apartarse del buen camino, seguir el sendero señalado por la ley, lo que se dirige o es bien dirigido. Y en general prácticamente es el conjunto de normas jurídicas que regulan la conducta externa de los hombres en una sociedad establecidas por el Estado y que en incumplimiento de estas podrían tener una sanción penal o una sanción jurídica desde el punto de vista general. Por otra parte está el criterio gramatical sintáctica, es decir, que para dar un significado a un texto en general es necesario comprender cada una de las palabras que atienden este texto para llegar prácticamente a una sola palabra. Por ejemplo, ¿qué significa no apartarse del buen camino, seguir el sendero señalado por la ley, lo que se dirige o es bien dirigido? En general es el conjunto de normas jurídicas creadas por el Estado para regular la conducta externa de los hombres y en su caso el incumplimiento de esta prevista en una sanción judicial. La respuesta es derecho. El criterio gramatical semántico prácticamente es partir de un concepto de acuerdo a una palabra, y el criterio sintáctico es partir de diversas palabras para llegar prácticamente a una sola. Y por último, el criterio gramatical a contrario sensu. Como ejemplo prácticamente tenemos, su nombre lo dice, criterio gramatical a contrario sensu es lo contrario a lo que está establecido en la ley. Como ejemplo tenemos la interpretación que le debemos de dar al artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que te refiere: a ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. A contrario sensu, entonces sí se puede establecer hasta ciertos criterios de acuerdo a las materias una interpretación de retroactividad, es decir, que se le dará efecto retroactivo en beneficio de esta persona cuando sí lo requiera o cuando esté en el supuesto jurídico. Esto es todo, agradezco su atención.